Una pareja sentada en su cafetería favorita, como lo hacen cada domingo. Laura y Miguel llevan 10 años juntos. Ella, muy trabajadora y meticulosa, siente que todo el peso de la relación y la vida cotidiana de su pareja recae sobre sus lindos hombros. Él, más relajado y espontáneo, suele olvidarse de tareas tan simples como lavar los platos o planificar las salidas con antelación. Una tarde después de una discusión sobre la rutina de siempre, Laura le grita con frustración: no puedo entender cómo puedes ser tan irresponsable. Nunca tomas nada en serio. Es como si no te importara nada de lo que hacemos juntos. Miguel, desconcertado, responde: no soy irresponsable, simplemente no hago las cosas como tú quieres que las haga, pero eso no significa que no me importe. Pero para Laura estas palabras no significan nada, ya que lo que sentía en ese momento era lo que más le molestaba en Miguel. Era algo que llevaba profundamente en su interior. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Esa sensación de que lo que más te irrita en tu pareja parece sacarte de quicio más que cualquier otra cosa. Hoy vamos a explorar un tema que, aunque profundo, puede cambiar la manera en que ves y vives tu relación. Esto se llama la ley del espejo. Y antes de continuar y antes de profundizar en el tema, si no te has suscrito, suscríbete y comparte este contenido, además de con tu pareja, con quien creas que le puedes ayudar. No sabes cuánto ayudas a estas personas difundiendo esta información y también nos ayudas en este canal a poder seguir dando este contenido gratuito. Bueno, la ley del espejo es súper interesante porque dice que nos reflejamos en las otras personas. Literal, es como un espejo en donde nos vemos y en donde, al estar analizando el actuar de otras personas, se reflejan partes de nuestra personalidad que no hemos aceptado o que tenemos miedo o que vemos como algo anti lo que nosotros somos, anti lo que nosotros haríamos todo el tiempo. En el caso, por ejemplo, de Laura y Miguel, que es este cuento del principio o esta historia del principio, a Laura le puede molestar mucho la irresponsabilidad, entre comillas, de Miguel, porque puede ser una parte rígida de ella. Al verse en el espejo de Miguel, ella a lo mejor tiene una parte rígida, controladora, que no ha aceptado o no ha asimilado en su personalidad y que a lo mejor es algo que ella podría desear ser. Un poquito más relajada, un poquito menos rígida, un poquito menos controladora, un poquito menos la pasta tiene que ir exactamente en este lugar y la cama se tiene que tender todos los días de esta forma y las almohadas van de este lado y no del otro, y esas locuras que de repente las personas nos inventamos. Entonces, esta ley del espejo, de la que vamos a hablar más profundamente, tiene que ver con esto. Vamos a ver ahorita profundamente que tiene que ver con dos polaridades, una cosa que aceptamos y otra que no aceptamos, pero siempre tiene que ver con nosotros. Entonces, imagínate, una persona, para ejemplificar muy bien esto, que va pasando por la calle, que puede ser tu pareja o no, vamos a dejar que ahorita no es tu pareja, va pasando por la calle con la camisa desfajada. Si es algo que simplemente te importa un bledo en la vida, no te importa, no es relevante para ti, ni siquiera te das cuenta que esas personas van desfajadas. Si es algo relevante para ti, es decir, si eso te espejea, si eso tiene algo que ver contigo, en el sentido positivo puedes decir: oye, qué padre se ve esas camisas desfajadas, me identifico con esta moda, esta camisa y ese corte, ese estilo como que me quedaría, lo voy a intentar, lo voy a usar, en fin. Y si no te queda, es decir, si no te asimilas, si es algo que va en contra de tu personalidad, tus creencias y tu forma de ver la vida, y esto es importante, tu forma de ver la vida, entonces puedes decir: ¿cómo es posible las personas que se desfajen, que tengan esa informalidad, les importa muy poquito lo que piensen los demás, se ven súper guandajotes, cómo es posible que se vistan así, parece que están en su casa, etcétera, etcétera? Te reflejas. Y eso es bien importante. No necesariamente esto que opinas de tu pareja y en dónde te reflejas puede estar bien o mal. Puede ser simplemente el mundo según tú, pero definitivamente tiene algo que ver contigo, ya sea
que te parezca bien o que te parezca mal, al momento de no ser irrelevante para ti, entonces es algo que tiene que ver contigo, con tu cultura, con tus creencias, con la forma en que ves las cosas, incluso en la forma que te gustaría controlar que fueran las cosas. Y aquí viene un tema importante que vamos a tocar, que es muchas veces el hecho de estar insistiendo y querer controlar que nuestra pareja cambie hacia un estilo de comportamiento, de vida, de pensamiento, de vestir, de bañar, de asear, de acomodar, de todo según nuestra propia visión. Y en ese punto hay muchísimos problemas todo el tiempo. Esto un poquito más técnicamente, este término seguramente lo has escuchado, es un término psicológico que está en varias corrientes, en mi caso lo conozco desde la Gestalt, que se llama proyección. Esta proyección tiene que ver con ver en los demás aspectos que podemos identificarnos o aspectos que rechazamos de los demás, que tienen que ver con nosotros, pero que no necesariamente estamos aceptando. Es decir, cuando veo cualidades en los demás que puedo ver como propias o que puedo ver como algo que me gustaría encontrar o alcanzar. Y también cuando veo defectos que no reconozco como propios y que están dentro de mí. Ejemplo, imagínate que yo soy súper criticón o súper criticona. Esto pasa muchísimo, no te imaginas cuánto. Analízate en esta proyección. Soy súper criticona y entonces como yo soy criticona o criticón, cuando mi pareja me critica a mí o me hace señalamientos, entonces arde Troya. Porque ¿cómo puede ser que pueda ser una persona tan criticona? Estás juzgándome, estás juzgando a los demás. Y entonces choca esto en vez de aceptar simplemente la crítica. Ahorita vamos a llegar también a las formas. Obviamente las formas son súper importantes. No es lo mismo que te digan, oye, creo que me hace sentir de esta manera o creo que esto que hiciste desde mi punto de vista y haciéndolo así de esa manera respetuosa, a decir, a hacer señalamientos, juzgar y decir tú eres un holgazán, patán desordenado, vives en un chiquero, etcétera, etcétera, porque ya eso no se convierte, no es ni siquiera una crítica, un señalamiento adecuado. Eso se convierte en absoluto, en una confrontación, y cuando haces las cosas así, no te esperes más que problema, ¿eh? No te esperes más que en la defensiva de la persona. Pero bueno, para que identifiques estas dos cosas o estas dos formas de proyección, tenemos la similitud y la oposición. Vamos a entrar en la similitud. Y esto es cuando nuestra pareja tiene algo que nosotros tenemos, pero no reconocemos. Estás viendo a los demás, estás viendo fotos en Instagram porque a alguien te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo se viste? ¿Te gusta su cuerpo, verdad? Esto es lo que estás viendo, esto que estás buscando. O sea, eso yo también lo tengo y lo hago, pero no lo reconozco o no lo quiero reconocer. Pero ¿qué tal me molesta del otro? Entonces, esto es similitud, similitud. Hay algo que me molesta directamente a los demás y que no puedo asimilar en mí, no reconozco. Lo que te decía ahorita, soy criticona, soy criticón, pero no me reconozco. Esto también se reconoce en psicología como partes y polaridades. Las partes son todo lo que yo creo que soy, incluso mis errores, mis cualidades, etcétera, pero las reconozco como algo mío. Por ejemplo, soy criticón. Y las polaridades, que son aspectos de mi personalidad que sí tengo y que es una realidad que tengo, pero que no reconozco. Soy desordenada. No, ¿cómo voy a ser desordenado si todo el tiempo estoy haciendo el esfuerzo por juntar todo mi desastre? Ah, ¿verdad? Porque todo el tiempo tienes un desastre. Y es cierto que todo el tiempo haces un esfuerzo por acomodar, pero esencialmente eres desordenada o desordenado. Entonces, en realidad eres desordenada, pero haces un esfuerzo importante, de tal manera que no tienes en tu conciencia que tu esencia es el desorden, ¿ok? Es una polaridad. Y luego viene la oposición, eso que yo sé que tengo y que no me gusta de los demás. El caso de Laura. Yo soy ordenada, soy absolutamente ordenada. Entonces, cualquier cosa que esté fuera de lo que yo soy, está mal. El desorden de Miguel está mal. No puede ser desordenado, desordenada, porque yo no soy así. Entonces, en automático, las personas no deberían ser así, menos tú, que eres mi pareja. Ahora, esto puede dejar a la vista o destapado esa
frustración que de repente tenemos en poder ser un poquito como el otro. Está bien ser ordenado, definitivamente. Eso es algo que yo quiero o creo que es un poquito mejor el orden que el desorden. Pero tal vez hablemos de algunas personas que dentro de ese orden nos podríamos dar un poquito de chance del desorden. Un sábado, un domingo, ya en la noche, ya mañana recogemos. Ya qué pasa si un plato, a lo mejor no todos porque salen las hormigas en la noche y los ratones se comen todas las migajas que dejemos ahí, pero un plato o un vaso que se quede aquí a mañana, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿No podemos ser un poquito flexibles? ¿Es de verdad tan importante ser como tú crees que debemos de ser? ¿O como tú crees que yo tengo que ser? ¿En serio eso debe marcar la pauta de la relación? Esa es la parte de la oposición en la proyección. Entonces, proyección, algo que veo en los demás que están en mí, ya sea que sea similar a lo que yo soy, pero no reconozco, o similar a lo que sí reconozco, y opuesto cuando la otra persona hace todo lo opuesto a lo que yo creo que debería ser. Otra historia para ejemplificar esto. Andrés y Mariana. Andrés odia que Mariana gaste en cosas que él cree innecesarias porque son lujos, porque Mariana todo el tiempo está comprándose cositas, premiecitos, cada fin de semana se compra una lajita, se compra una blusita y Andrés cree totalmente innecesario hacerlo porque él creció en una familia en donde esto no era permitido. Él creció totalmente disciplinado, es más, le da culpa, ¿no? Tiene culpabilidad cada que se compra algo porque está pensando en que también debería comprarle a su familia, a sus hermanitos, a sus papás antes de comprarse él. Entonces, todo lo que Mariana pueda hacer con total libertad, Andrés lo toma como un gesto innecesario, es más, como una desconsideración por parte de Mariana, porque hay necesidades en la casa, él se la pasa trabajando, matándose por la casa, y ella, parte de lo que gana, se lo gasta con esa desfachatez en lo innecesario. Entonces, nuevamente, una proyección de mi personalidad en donde además yo quisiera manipular que las cosas fueran como a mí se me pega la gana que tienen que ser. Otra forma de verlo, en palabras o en análisis de un psicólogo que se llama Carl Jung, es esto que se llama la sombra. Y la sombra es todo eso que reprimimos en nosotros mismos para satisfacer algo de la sociedad, de nuestra familia o incluso de nosotros mismos. Y esto de nosotros mismos normalmente, ¿sabes de dónde viene? Justo de nuestra familia, precisamente. Esta parte que te platicaba, en donde a lo mejor no es bien visto comprarse un coche de lujo o comprar una casa, porque ¿cómo vas a comprar una casa por cierta ideología de la familia? Entonces, en el afán de justificar y de verte perfecta o perfecto ante esos requerimientos sociales de tu familia, de tus padres, etcétera, entonces ocultas, reprimes lo que a ti te gustaría, incluso lo que tú eres, con tal de satisfacer a los demás. Y eso que tú eres y que te gustaría se queda ahí justamente en la sombra. Esa sombra hay que integrarla a tu personalidad, pero también hay que integrarla a la pareja de una manera suave. Por ejemplo, en nuestro primer caso, en el caso de Laura y Miguel, a lo mejor Laura podría tener esa necesidad de ser tan estricta y tan ordenada por alguna cuestión enseñada o dictaminada por alguien de su familia. Imagínate por su mamá, que era totalmente ordenada. Pero a ella le gustaría, de hecho la esencia a lo mejor de Laura es ser un poquito desordenada, pero quiere cumplir necesariamente con con esa regla de su mamá. Hay veces que también se llaman lealtades ocultas. Tenemos lealtades ocultas y a veces lealtades inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Algo, una forma de pensar o de actuar que tiene más que ver con quedar bien, con una lealtad hacia alguien, ¿no? Imagínate estas veces en donde tu mamá te dice, hija, todos los hombres son iguales, es impresionante, no confíes en ellos, no hagas nada, no caigas en sus redes, no les hagas caso, tú tienes que mandar, etcétera. Y a lo mejor tú como mujer dices, oye, sí, algunos, pero no todos. Y en el caso de mi relación, creo que me tocó una persona con la que se puede hablar, se puede negociar, pero a pesar de eso tienes lealtad con lo que te dijo tu mamacita.
Entonces, lo que empiezas a hacer es, con tal de seguir adelante con esa lealtad, que es equivocado esto y es muy chistoso porque es una lealtad de amor, ¿no? Es alguien a quien amas, alguien que te enseñó, alguien que tienes en consideración, pero en afán y en honor a esa persona, te equivocas relacionándote con los demás, te equivocas contigo mismo o contigo misma, porque de repente es algo que ni siquiera quieres y que ni siquiera crees. Simplemente lo que tú eres y lo que crees lo tienes en la sombra, y entonces esa lealtad ante alguien más o hacia alguien más es la que prevalece en tu comportamiento. Esto de repente es súper inconsciente, o sea, lo tenemos de repente en el subconsciente a manera de actuación, pero este episodio es precisamente para que te des cuenta de todo eso que puede estar afectándote. Ahora, todo esto lo estamos hablando, acuérdate que siempre tiene que haber aquí un criterio importante, siempre en este tipo de pláticas hablo de criterio, porque este criterio te va a hacer discernir o te va a hacer hacer el justo comparativo cuando hay algo en donde te estás equivocando o algo que quieres que salga a tu manera, o también algo que no debes de permitir. ¿Okay? Estamos hablando de negociaciones y de relaciones con personas que no estamos en temas de violencia y diciendo, ay, es que yo creo que entonces yo soy la que está diciendo o el que está diciendo o el que está pensando malamente que me deberían respetar cuando pues la persona es así. Si mi pareja es así, es como es, pues a lo mejor es su educación es de faltar al respeto y de golpear y etcétera, etcétera. Entonces tal vez lo debería respetar y tal vez mi idea de que el mundo debería ser de tal manera o de otra manera no sea lo correcto. No, no estamos hablando de eso. Todas las relaciones que estén dentro de un contexto de respeto, de no invadir los derechos, la privacidad y el bienestar físico, mental y emocional de la otra persona, y en donde consideremos radicalmente que la otra persona no me pertenece, y si en un determinado momento se le pega la gana ser como se le pegue la gana ser, la persona no es mía, no tengo su factura de nacimiento y tiene todo el derecho a actuar como tiene que actuar. En ese momento yo tendría que decidir, puedo estar con esta persona, no puedo, quiero, no quiero, y entonces tomar una decisión de permanecer o no. Pero estamos hablando aquí de situaciones o contextos en donde eso está prevaleciendo. ¿Ok? Entonces, y en donde yo tengo que ver si me estoy proyectando en otra persona y si esta ley del espejo puede hacer que, reconociendo yo en mí misma o en mí mismo un cierto patrón de conducta, al cambiar yo ese patrón de conducta, la relación pueda mejorar. Entonces, en este contexto del que te estoy hablando, un primer paso para sanar las relaciones en cuanto a la ley del espejo es, número uno, reconocer claramente lo que me molesta de mi pareja, lo que me molesta de la otra persona, y encontrar el por qué. Si es algo de mi personalidad, que está en mi personalidad y tal vez yo quisiera hacer y no lo estoy aceptando, ¿ok? O es algo que está opuesto a lo que yo creo que deberían ser las cosas y que no necesariamente está mal. El orden es deseable, pero no necesariamente es lo que tiene que prevalecer. Una manera de vestir o incluso de pensar, o si le voy a un equipo de fútbol o a otro, por favor no nos vayamos a pelear por ese tipo de idioteces. No está bien ni mal, simplemente es una forma de ver la vida. Entonces, lo que hay que reconocer aquí es qué me molesta de mi pareja y cómo tendría que manejar la situación si es que esa forma de ser no es necesariamente negativa. Simplemente es la forma en que yo veo las cosas. Número 2, expresa tu opinión con vulnerabilidad, no con una varita de juez. Es diferente decir cosas como, me duele cuando me dices esto porque me siento atacada, me siento atacado. Es decir, eres un mendigo malnacido porque a las personas no se les habla de esa manera cuando tú te estás poniendo en la misma posición, estás atacando y además estás confrontando de tal manera que lo único que vas a conseguir de la otra persona no es su cooperación, ni mucho menos el reconocimiento de sus faltas. Lo único que vas a tener de la otra persona es una actitud defensiva, porque aunque tenga razón, la acabas de perder.
Aunque tengas razón, lo único que vas a conseguir de la otra persona es que la otra persona se defienda. Y muchas veces, erróneamente, nos defendemos atacando. Y entonces es ataque con ataque y entramos en una cosa que se llama escalada, en donde yo te ataco, tú me atacas, te vuelvo a atacar, nos enojamos más, hasta que ya no se puede hacer nada y estamos totalmente conflictuados, ofendidos, atacados, faltos de respeto, etcétera, etcétera. Entonces ten mucho cuidado con la forma en que dices las cosas. Exprésala desde tu punto de vista, con vulnerabilidad, hablando de ti, de tus sentimientos y de lo que crees que podría pasar para poder llegar a una negociación. Y último, acepta la diferencia. Insisto, en un contexto en donde no estamos hablando de tu integridad personal, de la falta de límites, etcétera. Pero si tu pareja es simplemente diferente a ti, porque piensa diferente, porque viste diferente, porque ordena diferente o no ordena, o todas estas cosas que deberíamos de respetar, hay que aceptar que la otra persona es así. En la aceptación está el 80% de los acuerdos de la pareja. Cuando yo no acepto que mi pareja sea como es y estoy insistiendo en que sea como yo pienso que el mundo tendría que ser, o tratando de controlar con actitudes como el enojo, como el retirar la palabra, como el ofender, como el amenazar, como el atacar, etcétera, etcétera, el que mi pareja sea como a mí se me pegue la gana que sea, entonces ahí no hay acuerdo, hay separación y hay separación permanente. Y si no es ahorita, va a llegar el momento de la separación. Entonces ten cuidado con cómo quieres manejar y hacia dónde quieres que vaya a dar la relación de acuerdo a las intervenciones emocionales, verbales, actitudinales que estás teniendo en esta relación. Entonces, la próxima vez que te encuentres en un tipo de situación de estas, primero pregúntate qué parte de esta actitud o comportamiento de mi pareja se está reflejando en mí y empieza por ahí. Y también, si no has compartido este video, compártelo con tu relación, compártelo con tu pareja, compártelo con quien pueda ayudarle. Dale seguir a la página, síguenos para que te salgan los contenidos semanales que estamos poniendo. Y si quieres aprender más sobre comunicación y relación de pareja, sobre todo cómo tener una mejor de pareja y arreglar todos los conflictos y problemas de pareja, ve este video que te estoy dejando por acá.